Feliz sábado, tengan todo el día de hoy. Para los que nos están viendo también, feliz tarde, feliz noche. Le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos hoy en su santo día para alabar y glorificar el nombre de Él. Mi hija Valentina va a tener un especial para la honra y gloria de Dios. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos aquí en tu casa de oración, Señor. Te pido que este himno sea un agrado para ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, va, por las notas esas. Si ponen atención, ¿vieron? Cosa interesante, va. Las notas que se dicen en ese himno, bien solemnes. Has pensado lo que puede costar. Todos busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, en el capítulo 1,
versículo 26 y 27. Antes de ir ahí, vamos a tener una pequeña oración para pedir la dirección del Espíritu de Dios para que pueda abrir nuestro entendimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En este momento, Padre eterno, nos postramos delante de ti, Señor, para pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y que nos limpies con la sangre preciosa de su Hijo amado Cristo Jesús, Señor. En este momento abrimos tu palabra, Señor, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver la enseñanza que Pablo expresaba en ese tiempo a la iglesia de Roma, Señor, y así traerlo y sustraerlo hacia nosotros, Padre eterno, para que nosotros también podamos abrir los ojos, Padre eterno, a la influencia de doctrinas que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, y dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Vamos a leer el 28 ahora. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es bien interesante cómo Pablo, expresando aquí, en ese tiempo de ellos, al pueblo de Roma, vemos que en ese tiempo había una religión que era la de los judíos. Pablo está hablándole a gente que conocen. Y también estaban la parte de los gentiles, que era habían filósofos ahí también, gente estudiada, porque a veces nosotros, la sociedad misma, en las universidades, escuelas y todo, se nos enseña a nosotros que los antepasados no tenían que solo los de esta generación son los más inteligentes. Pero no es así. En toda la sociedad, en todos los tiempos, han sobresalido hombres muy importantes en la ciencia, en las matemáticas y en todos los ámbitos que se encuentran en la sociedad. La religión siempre ha prevalecido desde que la humanidad ha existido. Y hoy en día muchas personas pueden desacreditar la palabra de Dios. Muchos se atreven a decir que fueron escritos y que es un invento de hombre, pero lo que acabamos de leer ahorita en Romanos, en todo país está sucediendo hoy en día. Podemos desacreditarla, pero la Biblia en sí es un conjunto de libros. Hoy en día hay una gran controversia, como si es genuina o no, pero un problema sí tenemos.
el que acabamos de leer ahorita, que está en las cosas que acabamos de leer. Este problema está en la sociedad entera. Y eso no lo podemos tapar con un ojo. La ciencia, la gente que estudia, hicieron la psicología para estudiar este comportamiento que está en el ser humano, y el psicólogo queda más bien trastornado porque él se recarga mucho de los problemas de la otra persona. Y todo eso se lo lleva a su hogar él. También podemos ver también en el área también de la teología. Por eso hoy en día el que lee y puede usar las redes sociales o el internet, no para el entretenimiento, sino para buscar información. Hay demasiada información ahí, valiosa, en el cual el ser humano tiene que abrir los ojos y la vista para conocer a ese Dios. Si verdaderamente la palabra de Dios es veraz o no. Y podemos estudiar, y vamos a estudiar hoy en día, hoy en esta mañana, el conflicto que se ha encontrado y que sigue de generación en generación, y el daño que ha hecho la religión en la sociedad, tanto también la política, porque son dos poderes muy poderosos que influyen mucho en nuestros días y en la sociedad, la religión y la política. Y todos ellos son dirigidos ¿por quién? ¿Por extraterrestres? ¿O por quién? Por seres humanos, siguiendo sus ideas. Tales encontramos como la unicidad de Dios, modalismo, politeísmo, paganismo, panteísmo y otro problema también que encontramos hoy en día en la teología son los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Unos dicen que deberían de estar, otros dicen que son genuinos y que deberían de estar ahí o no. Pero lo que verdaderamente sucede es un conflicto de ideas humanas que hemos tenido. Miren lo que encontré en Wikipedia, investigando porque Dios tocó eso, porque yo quiero conocer a ese Dios verdadero. Yo quiero saber que lo que está en la Biblia es veraz. Y cuando indagamos mucho en la palabra de Dios, estos libros, porque muchos dicen que sí, que son genuinos y otros dicen que no, pues entonces uno tiene que hacer su investigación. Si es así o no, como lo hizo Lucas. Vamos a Lucas en el capítulo 1. ¿Quién era Lucas? Muchos pueden decir era de los 12, pero Lucas no aparece en la lista de los 12. Verdaderamente, ¿quién es Lucas? Muchos teólogos dicen que era un griego, doctor, que en ese tiempo sería aquí, si lo traemos a estos tiempos, un científico. Este científico no podía que tapar todos esos acontecimientos que había sucedido en esa época del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Y miren lo que hizo este hombre. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner, Lucas capítulo 1, versículo 1, dice, puesto que ya muchos, dice, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, dice, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después, ¿qué dice? De haber investigado, ¿con qué? Con diligencia. Todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden, ¿qué dice? Excelentísimo Teófilo. ¿Quién era Teófilo también? Otra pregunta que tenemos que nosotros investigar. Y muchos de los teólogos ellos se han indagado también en eso.
Y me gustó una frase que se encuentra, que a ese Teófilo usted póngale su nombre. Porque de Teófilo no hay referencias muchas, quién era verdaderamente. Pero si hoy en día nos encontramos con el libro de Lucas, Lucas, que era un doctor, no era cualquier persona, era una persona muy estudiada, él hizo que investigaciones, dice, con diligencia, para ver que si los acontecimientos que habían pasado en esa época eran que verdaderos o eran falsos. Y como él era médico, me imagino que cualquiera de sus pacientes tuvo que haber ido donde yo, usando mi sentido, porque tengo que pensar como pensaba Lucas. Y él tuvo que haber dicho quién curó a este, si la ciencia no lo podía curar, o quién hizo aquel que era cojo y caminaba, o al que no tenía la mano y se le volvió a hacer. Hay muchas cosas en las cuales Lucas tuvo que indagar con diligencia y escribírselas, dice, al excelentísimo Teófilo, pero en ese Teófilo usted use ¿qué? Su nombre. Porque si usted es una persona que quiere, no se deje llevar y decir lo que yo estoy diciendo aquí, usted tiene que ir a indagar, a buscar información, para que verdaderamente conocer a ese Dios del cielo que creó los cielos y la tierra. Y entonces el versículo 4 dice, para que conozcas que bien la verdad, dice, de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ahora Lucas empieza a recitar la historia, a dar su informe de lo que él había investigado con diligencia. Y entonces empieza en el versículo 5 diciendo, hubo en los días de Herodes. Entonces, él empezó desde ese origen a investigar todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Hoy en día, ¿cuántos de esa escritura aquí, cuántos años han pasado? Ya casi, si lo ponemos aproximadamente llegando casi a los 2000 años. De esta escritura, ¿cuánta información no hay en 2000 años? Si él investigó desde el origen de Herodes, en el tiempo en que el Señor Jesucristo iba a nacer, para acá, ¿cuánta información no hay? Entonces, en esto de las informaciones, en que han pasado los siglos, apareció este término que voy a leer aquí, del apócrifo, que fue acuñado por Jerónimo en el siglo V. Un siglo tiene 100 años. Entonces estamos hablando como en el año 500 después de Cristo, aparecen estas escrituras en el cual la Biblia se va formando, porque hoy tenemos una réplica de todos estos libros, que es la palabra de Dios, la Biblia. Dice aquí, para referirse básicamente a documentos judíos antiguos escritos con el periodo comprendido entre el último libro de las escrituras judías, Malaquías, y la venida de Cristo. Existen libros apócrifos del Antiguo Testamento de los posteriores a la venida de Cristo, los cuales fueron escondidos con el propósito de salvarlos de la persecución y la destrucción, ya que eran quemados por no ser aceptados. Son libros que, según criterio acordado, no fueron inspirados por Dios y que no forman parte de ningún canon. Los libros que no forman parte del canon de la religión profesada por la Iglesia Católica también se consideran apócrifos. Y aquí ya vamos empezando a que ya hay una religión en la cual está imponiendo su conocimiento a las nuevas generaciones. ¿Puedo yo perder mucho tiempo indagando en eso? ¿Peleando con teólogos, peleando con mucha gente? Sí. Se pierde mucho tiempo. Pero lo que sí es verdad, como digo, volvemos de nuevo a la escritura, a lo que acabamos de leer en Primera de Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante.
lo que está sucediendo ese acontecimiento ahí. Aparte de eso, miren qué cosa tan interesante también, porque estamos hablando un poco de la religión. La religión ha pervertido la palabra de ¿qué? De Dios. La religión ha pervertido el conocimiento de Dios que nosotros verdaderamente tengamos en Él. Leímos según lo que acabo de leer yo, de la unicidad de Dios, modalismo, politeísmo, paganismo, panteísmo. Todas estas son teorías de los siglos pasados en los que hemos vivido. Entonces en eso también nos encontramos con otra rama que se llama el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia de la existencia de una deidad o ente supremo. Una definición más estrecha del monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios que creó el mundo. Es omnipotente, omnipresente y omnisciente. El término proviene de dos palabras griegas, uno que se llama mono, que significa solo, y teos, que significa Dios. Se puede distinguir entre el monoteísmo exclusivo y tanto el monoteísmo inclusivo como el monoteísmo pluriforme, que determina el panteísta, que aunque reconocemos varios dioses distintos, postulan alguna unidad subyacente. El monoteísmo se distingue del enoteísmo, un sistema religioso en el que el creyente adora a un solo Dios sin negar que otros puedan adorar a dioses diferentes o sin igual validez. Y del monolatrismo, el reconocimiento de la existencia de muchos dioses, pero con el culto constante de una sola deidad. El término monolatría fue quizás utilizado por primera vez por Julio Wilhelmsson. Es bien interesante esto. Cuando vamos desfrisando toda esta palabra, el monoteísmo, como van apareciendo las creencias en nuestras culturas. Nosotros tenemos esto porque nosotros creemos que hay un solo Dios. Entonces, si creemos en un solo Dios y enseñamos que Dios es creador de los cielos y la tierra, entonces nosotros, ¿qué somos? Somos monoteístas. De ese término, monoteísta. Pero nuestro deber es que ir a indagar más y a buscar más información de todo lo que ha sucedido en la historia. No me puedo quedar solo, por eso es la confusión hoy en día en el cristianismo, porque el cristianismo se deja guiar solo por pensamientos humanos y no busca la verdad. Entonces, si a personas le vienen personas, porque hay personas muy estudiadas que conocen todos estos términos, y le hacen la pregunta a cualquier cristiano humilde y le preguntan que solo está basado en la Biblia, y le preguntan, ¿tú eres monoteísta? La persona no va a saber qué contestar. Ni va a saber qué politeísta, y va a decir, es término de la política. Pero politeísta es que usted cree en más dioses. Y todos estos términos vienen y han sido influidos a través de la historia en nuestras culturas. Y sin explicarnos verdaderamente. Nos han enseñado a adorar un Dios. Pero, ¿cómo surge esa idea? Dios es creador de los cielos y la tierra. Entonces yo tengo que indagar y buscar a ese Dios. Por eso Él dice en su palabra, el que me busca, me hallará. Y sabemos que las Escrituras aparecen por primera vez la palabra de Dios a través de Moisés. Dios se revela a Moisés porque habían pasado muchos años en el cual se había sido destruido el diluvio. Imagino que en el tiempo de antes, y todo teólogo sabe que en el tiempo de antes no había escritura. Todo era pasado de generación en generación, porque el ser humano tenía una mente que retenía todo. No necesitaba escribirlo. Las escrituras aparecen, ¿por qué? Porque el ser humano se olvida. Y tienen que haber registros para enseñarle a las nuevas generaciones a cómo guiarse, a cómo conducirse en este mundo, porque si no fuera un caos.
Si no, que no hubiesen quedado las escrituras, ¿ustedes creen que el mundo fuera como es hoy en día? Si con la mente que tenemos, que si nosotros ni nos acordamos cuando nacimos, ni de los 5 años tenemos todos esos acontecimientos que pasamos. Solo tenemos pequeñas imágenes en nuestra mente, las cuales atesoramos. Porque dicen que si el cerebro retiene todo, se puede ¿qué? Colapsar es la palabra, colapsa con tanta información que puede tener. Pero los orígenes verdaderamente de todas estas ideologías, de todas estas religiones, viene de siglos en siglos, hermano, y aparecieron del 500 con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica introdujo todo esto. Miren de las cuales las religiones que están hoy en día encontramos el cristianismo. Si a alguna persona le preguntan ¿por qué eres cristiana?, le van a decir ¿por qué? Porque sigo a Cristo. Pero el cristianismo es una religión en el cual ha sido que fundada. Miren lo que tiene el término aquí del cristianismo, dice. En el cristianismo existe una notable polémica debido a que el concepto de la Trinidad es siempre considerado por otros monoteístas en general como un politeísmo encubierto. Que dice que el cristiano ha involucrado ¿qué? Y hoy en día no está esa doctrina. Y ellos se hacen llamar que son monoteístas porque creen en un solo Dios. Pero en sí, como dice aquí lo que los estudiados dicen, en el cristianismo existe una notable polémica debido a que el concepto de la Trinidad es siempre considerado por otros monoteístas en general como un politeísmo encubierto o algo que los trinitarios niegan. Según algunos, en el Nuevo Testamento se declara explícitamente el monoteísmo. En el Evangelio de Marcos se reconoce como el propio Jesucristo discute con uno de los escribas. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el primero de todos? Jesús contestó: el primero es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y se encuentra en Marcos 12, 28, 29. No me voy a ir ahí porque ese no es parte del tema. Estoy descifrando las religiones que hay. Está el cristianismo. Encontramos también el Islam, que también está. El Islam también es una religión moniteísta, porque creen solo en un Dios, y es Alá. Y tienen a su profeta Mohammed. También encontramos el judaísmo. En el judaísmo también se cree que también es monoteísta porque creen en un solo Dios. También encontramos nojajismo. El nojajismo, esta religión yo no la había escuchado, dice el nojajismo. Uno de sus 7 preceptos es la creencia en un solo Dios, compartiendo la creencia en el mismo Dios en el que creen los judíos, por lo que comparten los mismos principios de monoteísmo judío. El movimiento nojajida es considerado por el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo como una creencia o camino religioso paralelo al judaísmo para los gentiles. También nos encontramos con el zoroastrismo. El monoteísmo en el zoroastrismo consiste en creer en un solo Dios, adorarlo únicamente a Él. Para los zoroastrianos o madeitas, son los actos los que harán, dice, progresar al ser humano. Todas aquellas acciones de progreso, evolución, perfección y felicidad se acercan a Ahura Mazda. Ahura Mazda es el creador increado, omnisciente, abstracto, trascendente y sin imagen concreta, por la cual no es representable. Ahura Mazda es el comienzo y el fin,
el creador de todo, el que no puede ser visto, el eterno, el puro y la única verdad. Todos creen que hay un solo Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios yo estoy adorando? Qué cosa tan interesante, ¿va? Porque todo eso está escrito, está enseñado aquí en nosotros. Todas estas religiones existen y son populares hoy en día. Y ha sucedido desde del año 5, viniendo para nuestra era, todas estas religiones. La pregunta es, ¿yo estoy adorando verdaderamente al Dios de creador de los cielos y la tierra? ¿O yo estoy siguiendo una religión impuesta por hombres? Donde estos hombres se han creado pensamientos humanos y pueden haber creado un Dios. Por eso es tan importante, el que me está viendo y lo que estamos aquí, de indagar si verdaderamente la palabra de Dios es genuina o no. Y cuando uno llega a esa conclusión, como lo hizo Lucas, que indagó diligentemente, no dejándose guiar por pensamientos de otras personas, sino pidiéndole a Dios en oración y sabiduría que se nos muestre. Por eso yo entiendo que el Señor Jesucristo haya aparecido no solo para quitar el pecado de este mundo, sino para disipar todas las ideas humanas que han sido pasadas de generación en generación. Quizás muchos estén ahorita con todo esto, lo que leí, un poco confundidos, pero a mí me llamó mucho la atención. Cada palabra que yo traigo aquí es para mí. Y yo quiero indagar más y conocer a ese Dios verdadero y al Señor Jesucristo. E indagando, he llegado a una conclusión porque todos tienen esto, sacan la palabra de Dios de estos escritos y analizando cada escrito y trayéndolo a mi vida, en mi persona, yo he llegado a la conclusión que la palabra de Dios es genuina. Porque solo aquel que tenga una relación con Dios, indague y pregunte a Dios este acontecimiento que yo acabo de leer aquí en Romanos, Pablo tenía esa misma controversia en el tiempo de él. Todo esto no es nuevo para mí. Quizás para mí es nuevo, pero en los tiempos antiguos no era nuevo. La sociedad antes era más devota, era más de religión. Las civilizaciones griegas, los romanos, las personas que están allá en Asia, han estudiado, han indagado. Y a veces nosotros nos perdemos tanto tiempo y nos hemos llenado también, otra también, de la presunción. A veces la fe la hemos confundido con presunción, con miticismos. Toda Latinoamérica está llena de miticismos. Creen en cualquier cosa, que si el gallo no cantó a tal hora, algo va a pasar. Y así nos llevamos. Eso es miticismo. Nos saca de la realidad verdaderamente de quién es Dios. Otra de hoy en día también el ateísmo. Hoy en día está muy por alto el estudio. El ateísmo son seres, miren qué cosa, el ateísmo, busqué también la definición, el ateísmo no es una religión, porque es la ausencia, dice, de creencias de un Dios o dioses. Sin embargo, el ateísmo puede incluir un conjunto de creencias sobre la naturaleza de la realidad y cómo debería de vivir la gente. Y hoy en día eso nos enseñan. No enseñan de un Dios, no hablan de un Dios. Pero sí nos enseñan y nos hablan de cuántos volcanes tienen aquí en la Tierra, de cuántos asteroides en tal fecha van a caer a la Tierra. Y investigan todo eso. Y aparte ponen un orden de cómo la civilización se debe de comportar.
cómo el ser humano debe que comportarse. Y si ya una persona que sale de ese ciclo y sigue otras perspectivas, entonces ya lo llaman ¿qué? Hereje. Pensamientos diferentes. Eso es lo que ha incluido el ateísmo hoy en día y ha crecido. Pero el ateísmo verdaderamente debería de ser una religión también. Porque creen en algo. Es mentira que yo no creo en Dios, sí, pero crees en qué? En que no hay un Dios. Y tienes que creerlo. Y cosa tan interesante que la ciencia misma estudia las cosas creadas y busca un orden, pero esas cosas creadas fueron creadas por alguien. Y fueron creadas por su creador. Y desechan las cosas del creador, desechan al creador, pero si quieren ¿qué? Interesado en las cosas que él cree. En mi pensamiento dije, tanto la religión como el estudio de las cosas creadas, que es la ciencia, se han encargado por los siglos de confundir por medios de doctrinas, de enseñanzas a las generaciones hoy en día. Y si nosotros analizamos en las escuelas, yo siento que a veces es demasiado estudio para un joven, para titularse paramédico o cualquier carrera, demasiada teoría, que cuando usted lo puede venir a aprender que en un año. Vamos a 1 de Timoteo, en el capítulo 1, Timoteo capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Y vamos a analizar este pasaje que también lo escribió ¿quién? Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo venía luchando con toda esta marea de doctrinas, de enseñanzas, de filósofos, de pensadores. Dice aquí, versículo 1, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Por la hipocresía de mentirosos, dice, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, dice, si toma con acción de gracia. Porque por la verdad, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Había un problema en una enseñanza de ¿qué? De los sacrificios y todo eso, lo que se podía comer y lo que no se podía comer. ¿Qué se llama eso? Había una religión en ese tiempo que enseñaba que todavía tenían que seguir ¿qué? Y sabíamos que el judaísmo enseñaba, el judaísmo todavía hasta el día de hoy practica que estas enseñanzas. Ahora sigue diciendo Pablo en el 6, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra, dice, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, que dice, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y es bien interesante, como Pablo aquí está describiendo aquí, le está diciendo a Timoteo, aconsejándolo a Timoteo. Le está diciendo, dice, desecha las fábulas que dice, profanas. Habían entonces esas enseñanzas que hoy en día están, hermano, porque miren, yo les mencioné casi 6 religiones que hay hoy en día y todas predican que hay un solo Dios. Está el cristianismo, está el islam, está el judaísmo,
Están las otras que el nombre se me fue porque yo no las conocía, no me las he grabado. Pero todas predican eso, que hay un solo Dios. ¿En qué religión nos encontramos nosotros? En la religión, en el cristianismo. Nacimos con esas enseñanzas del cristianismo. Y miren qué lindo es esto, hermano. Porque todas estas religiones señalan a uno. Un solo Dios. Todas hablan de un solo Dios. ¿Será posible que Dios a nosotros, a tanto los cristianos, al Islam, al judaísmo y a las otras que están aquí escritas, se las voy a mencionar porque en el aprendizaje está la enseñanza? El cristianismo, el judaísmo, el zoroastrismo, el nojajismo, a todo este pueblo, hermano, porque esto está lleno por todo el mundo, a toda esta gente y hoy a nosotros, Dios nos dice que investiguemos verdaderamente, que lo busquemos de corazón. Quizás lo aprendimos en una religión, pero cuando Pablo le está explicando a Timoteo, Timoteo era judío. Timoteo había sido enseñado en esas enseñanzas judaicas. Pablo había también sido enseñado también en esa enseñanza del judaísmo. Pero hay una enseñanza que va sobre todo entendimiento humano. Y es la enseñanza del Señor Jesucristo y de su Padre. Y en el cual el ser humano tiene un problema, que es pecado. Que estamos contaminados con estas doctrinas. Porque si no, también en los episodios del Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, también se encontró con el joven rico. En el joven rico yo he aprendido muchas cosas aquí también, porque el joven rico también había sido instruido en esas doctrinas. Pero al joven rico le faltaba algo. Porque toda la religión, hermano, en la cual usted se encuentra, en la religión hay egoísmo. En la religión no le importa el que está afuera. Y ni aún así el que está aquí adentro le importa. Esa es la realidad. Y si Dios es un Dios de amor y Dios mora en nuestros corazones, pues en nuestros corazones debe de haber ¿qué? Empatía, debe de haber amor. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención en mi corazón. ¿Será que verdaderamente yo no he conocido a ese Dios verdadero? A ese Dios que creó los cielos y la tierra. Ese Dios que muestra su misericordia cada mañana. Que quizás paso al lado de alguien que está mendigando pan y a mí no me da ni frío ni calor. Es para meditar y a mí me mandó a investigar más y a conocer y decirle, Señor, tú creaste los cielos y la tierra porque son testigos. Yo los veo. Veo tu naturaleza. Revélate a mí, Señor. Y este joven, mire cómo le dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Miren lo que dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No se enseña eso en las religiones? ¿Que tienen que hacer tal cosa para que puedan ir al cielo? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo ¿quién? Dios. Los mandamientos sabes. Hermano, nosotros somos cristianos, pero nosotros, cuando usted ve las otras religiones, usted ve al judaísmo, usted ve al islam, usted ve todas estas otras ramas, esa gente son devotos, hermanos. El cristiano que hoy se dice que es cristiano no es cristiano porque no tenemos una base. Pero el que es devoto, cuando usted analiza aquellos otros dioses, el islam muere por ese Dios, por Alá. El judaísmo también. Pero cuando usted se incorpora en la sociedad de ellos y usted los analiza y los estudia, tienen un problema. El mismo problema que tenemos nosotros y el que tenía este joven.
este conocedor de la palabra. ¿Qué dice el versículo 20? Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tabla la que le estaba recitando el Señor Jesucristo? La del prójimo. La del prójimo. Pero no le recitó uno. Todos nosotros, hermanos, porque yo soy el primero de la lista, y cuando analizamos las otras religiones, y usted analice, el que está viendo ahí, quien pertenezca a cualquier religión, ese problema tenemos nosotros. Ese mandamiento que Jesús no lo mencionó. Y en nuestro corazón hay egoísmo que va conforme con ese mandamiento, que es la codicia. Jesús no le mencionó la codicia. Le mencionó los 5, mire, ¿ve? Porque la tabla tiene 6 mandamientos. Hagamos número. No adulterarás, no matarás, son 2. No hurtarás, son 3, que no robarás. No dirás falso testimonio, que no chismees, son 4. Y honra a tu padre y a tu madre, 5. Falta 1, el 10º mandamiento. La religiosidad, el que es religioso puede guardar perfectamente escrita la ley. Porque dice él aquí, él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y analice su entorno y analicemos todas las religiones. Lo que profesamos, todo. No cumplimos no cumplimos como dice la religión. O cuando miramos nuestros hermanos en México, que nos sabemos criticar, pero esa gente va en procesos a hacer esa todos los años y fieles a eso. Y la religión cristiana, el cristianismo, y el que me está escuchando, la Iglesia Católica es una de las iglesias más ricas del mundo. Analicemos ese pensamiento. Y así pongamos todas las iglesias, después seguimos con la iglesia adventista, en el área del cristianismo, son millonarias. Tienen dinero, pero en su pueblo falta algo. En su pueblo abunda algo. Y es la necesidad. Muchos pobres. Jesús le toca ese punto a este joven. Y Jesús hoy en día le tocaría el punto a esas religiones. Le dice, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. ¿Qué le dice? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, ¿qué dice? Tesoros en el cielo. Y luego dice, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué mandamiento es ese? Ya traducido en la práctica. No codiciarás. Jesús hoy en día a todas las religiones y a todo aquel que pertenece a miembros de esa religión, Jesús nos manda a practicar el reino de Dios. A que tengamos misericordia con los demás, así como Dios tiene misericordia con nosotros. Podemos estar siendo engañados, todo aquel que me mire. Podemos estar metidos en un credo de religión. Y por eso yo digo que la palabra de Dios es genuina, porque todo lo que está escrito aquí, y usted lo saca a nuestra realidad hoy en día, pareciera que es verdadero, porque la palabra de Dios es lo que hace en nuestros corazones, hermanos, y lo que ha hecho en mí, lo desnuda. Y si yo quiero pertenecer al reino de los cielos, al reino de Jesús, yo tengo que despojarme de todo lo que yo tengo. Yo tengo que creer verdaderamente quién es Jesús, quién es su Padre, y ser benevolente con mi prójimo. Hoy en día hay muchas maneras de cómo uno puede ayudar al prójimo,
Y así que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero eso es lo más duro que el ser humano puede hacer. El ser humano puede guardar todas las cosas religiosas, puede hacer ayunos de hasta de 40 días. Pero su depósito, sus ahorros, ¿verdaderamente estamos confiando en ese Dios que es creador de los cielos y la tierra? Esa es mi pregunta. Yo me la hago y me la he hecho toda esta semana. No, ya llevo 4 semanas haciéndome esta pregunta. ¿Verdaderamente yo he conocido a Dios? ¿Verdaderamente yo amo a Jesús? Porque puedo guardar los mandamientos, pero ese 10º mandamiento es para ponerlo en práctica. Y aparte de la filosofía humana que nos están metiendo, porque hoy en día dice, sé feliz tú. No importa los demás, lo más importante es que tú seas ¿qué? Feliz. Un pensamiento egoísta. Porque si Jesús hubiese pensado así, no, yo voy a ser feliz. Necesitamos ir a los pies de Dios. Necesitamos que Él cambie nuestras vidas y nos llene de su gozo. Necesitamos verdaderamente salirnos de la religiosidad o del entorno en que nos encontremos y vayamos a los pies de Dios. Dios está a punto de venir, hermanos. El cumplimiento de los tiempos se está dando, y si Dios nos está llamando a que cambiemos, a que hagamos tesoros en el cielo, se necesita fe en Él. Como dice también aquí en las Escrituras, también aquí terminando Romanos, porque aquí vamos a aterrizar, porque esto falta, este es un estudio personal mío que yo sigo indagando, para uno poder enseñarle a las otras personas o preguntarle, porque hay mucha gente, se pelean tanto por la religiosidad, que si los libros apócrifos deberían de estar en la Biblia o no. Si los que verdaderamente tenemos y no lo entendemos, ¿cómo queremos entender otras cosas que no son? Si no entendemos el amor al prójimo, si no entendemos la contaminación que nosotros tenemos, porque a través de estas enseñanzas nos hemos llevado y nos hemos contaminado con el pecado, con estas falsas doctrinas de demonios, las llama Pablo. Porque a veces pensamos que las doctrinas de demonios son las otras iglesias, que esas son doctrinas de demonios. No, hermano, las doctrinas de demonios son todo aquel conocimiento que usted ha adquirido. Filosofía, evolución. Todas esas doctrinas que cierran el pensamiento al ser humano, y si usted se niega al pensamiento del ser humano, se niega al pensamiento de Dios, que Dios transforme su vida, que quiere hacer una criatura nueva en usted, pues Dios, aunque Él no quisiera, lo va a entregar que a esas pasiones vergonzosas. Hermanos, y la sociedad entera ha seguido esos pensamientos. La sociedad entera ha seguido pensamientos de religiosidad y de la política. Y mire cómo está el mundo. ¿Cómo estamos? Matándonos unos con otros. Siempre en cada país hay dos partidos. La derecha o la izquierda. Y uno ni el otro se preocupa por el otro. Pero Dios sí se preocupa por ti. Dios creó estos cielos y la tierra. Y Dios tiene un justo juicio para esta humanidad. Tanto el ateísmo, el evolucionismo o la religión en que estemos, una cosa sí es cierto. La maldad del ser humano está grande. Los pensamientos se están yendo a esto que acabamos de leer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si los gobiernos hoy en día y toda la sociedad hoy en día y los líderes, tanto en la religiosidad, tanto en lo religioso, en las iglesias, como en la política,
Si no nos entregamos al conocimiento de Dios, que sea nuestro líder, pues entonces Dios va a apartar ¿qué? Su misericordia, su protección, y nuestra mente va a quedar ¿a quién? En manos de Satanás. Y este mundo se va a estar destruyendo unos con otros. Este mundo, en este país y en el país que usted esté, sea rico, sea pobre, lo van a someter. A las buenas o a las malas, lo van a someter. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted venga a los pies de Cristo. Yo quiero ir a Cristo Jesús. Porque Cristo es el que le va a poner fin a todo esto, hermano. Búsquenlo. Mi exhortación es hoy que indague más. Busque verdaderamente si usted está contaminado con religión o verdaderamente usted está adorando al Dios verdadero de los cielos y la tierra. Si verdaderamente yo estoy confiando en ese Dios, no en un Dios de religiosidad. Porque la religiosidad mete miedo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en mi poco estudio que yo he tenido, yo sí he confirmado que la palabra de Dios es veraz. Porque no hay otro libro que hable de la salvación al hombre y de la condición en la que el hombre se encuentra que únicamente la palabra de Dios. Y Dios puede transformar la mente y los pensamientos de ese ser humano. Como le dijo Pablo a Timoteo, desecha toda fábula, deme engaños, de mentira, y ven a la palabra de Dios, indágala. La palabra de Dios te señala tu condición, cómo estás. Eres pecador, yo soy pecador, y Dios te quiere que transformar. Dios te quiere dar ese poder, como se tocó hoy en la escuela sabática, y muy lindo. Es una decisión. El pecar es una decisión. Pero si yo no tengo el conocimiento, voy a seguir ¿qué? Siempre pecando. Por eso entre Pablo en el capítulo 7 y el capítulo 8 hay un cambio. Como que en el capítulo 7 está hablando del pecado y cómo el pecado se ha enseñoreado en uno. ¿Y cómo se ha enseñoreado el pecado de uno? A través del conocimiento, a través de todas las ideas que nosotros ejecutamos. Pero en el capítulo 8 ve que con Cristo Jesús, en el nuevo conocimiento, reconociendo que soy pecador, Cristo puede hacer cambios en mi vida. Cristo me puede enseñar a mí. Y al yo ser enseñado, hermano, nadie fracasa. El que tiene un buen conocimiento, nadie fracasa. Y Jesús le da el poder a que puede ser vencedor. ¿Le crees a Jesús que puede hacer el cambio en tu vida? Porque una religión no lo va a hacer. Puedes pasar 30 años y siempre estás en eso y te sientes culpable, porque eso es lo que hace la religión, hacer culpable a la gente y someterlo. Jesús te quiere sacar. El Padre te quiere sacar a través de Jesucristo de eso. Yo quiero esa nueva vida. Yo quiero esa vida que está en el capítulo 8 de Romanos. Con Cristo, como dijo Pablo al final de su temporada, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo Cristo vivirá en ti? A través de su palabra. El que me ama, ¿vio? Mi palabra guardará. Y el judío sabía que el guardar es ¿qué? Escuchar. Y si nosotros escuchamos la voz de nuestro Salvador, que verdaderamente está aquí en la tierra a través de su Espíritu, seremos transformados, hermanos, y estaremos con Él para la vida eterna. Dios te bendiga grandemente y que nos ayude a seguir. Y mil disculpas que me pasé 5 minutos, pero Dios es bueno. Sigamos confiando en Él, sigamos indagando más en Él. Y una vez así como Lucas, que indagó, entonces dice, es veraz al Dios que yo predico. ¿Será cierto y predicamos a un Dios verdadero? Tenemos que tener una relación personal con Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque usted no nos deja de la mano, usted no deja esta sociedad, usted no deja este mundo, Señor. Usted está haciendo el llamado a través de su Hijo Cristo Jesús. Tanto como el Islam, como todo el judaísmo, Señor, todas estas otras religiones, y la única religión que acepta y que reconocemos que Jesús es tu Hijo, Señor, es el cristianismo. Pero las otras también, Señor, creen que hay un Dios, que tú eres el creador de los cielos y la tierra, Señor. Pero si no aceptamos a Cristo, Señor, no hay otro intermediario en este mundo en el que podamos ser salvos, Señor. Ayúdanos a reflejar tu amor, Señor. Pon el Espíritu de tu Hijo en nosotros, como Pablo lo dice, Señor, y que podamos decir, Abba, Padre,
que verdaderamente te conozcamos de corazón, Señor. Ayuda a todas aquellas personas, Señor, que están conociendo la palabra de Dios, que indaguen más verdaderamente si es verdadero o es falso, Señor. Pero tu palabra es viva. Hay mucha evidencia, Señor, en este libro que usted ha dejado, Señor, en estos testimonios, que el problema del ser humano es el corazón, es la mente, es la maldad en la cual Satanás se ha apoderado de ella. Y usted mandó a su Hijo a liberarnos. En Cristo Jesús ya hay libertad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a creer en ti verdaderamente, a aferrarnos completamente en ti, no en nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos son engañosos, Señor. Revélate a cada uno de nosotros, Padre eterno, y al que está viendo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones.